No te escuchaba. Estaba mal el micrófono. Ya. Sí, ahora sí. Fabián, ¿viste que te subí la guía de ejercicios? No la he revisado todavía. Ya. em, eh, estamos- El otro jueves, como corresponde taller, los jueves corresponde taller, o, vamos a hacer estos ejercicios. ¿Ya? Primero me gustaría ver si tú los puedes realizar, Ya, ¿ya? Y ahí los vamos haciendo uno por uno. Bueno, acá me equivoqué, un L, no un 1. Disculpa. Pero se sí, entiende, ¿no? Que es KCL. sí. Pero, por ejemplo, va a haber ejercicios que están amarrados a otros. Por ejemplo, el 11 es ya pensando en el ejercicio 10. ¿Ya? Ya. A ver, otro, el 8 es ya sabiendo hacer el ejercicio 7. Así que me gustaría saber, por último, los escaneas y me muestras qué ejercicios has logrado hacer o si tienes alguna duda o consulta. Creo que eso sería más provechoso. ¿Para el otro jueves? Para el otro jueves, sí, porque son pocos días. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Y cada vez que terminemos una unidad, vamos a hacer esto. Taller, ejercicios. Como ya queda poco para terminar eh, el primer taller, vamos a hacer ejercicios. Porque ya estamos en la parte 3 del primer módulo, que termina en el 1.5. Y terminamos lo que es la primera unidad. Recuerda que la prueba es el 4 de mayo y la presentación es el 6. En los talleres, más que nada, van a servir para revisar los ejercicios y para cualquier duda o consulta que tengas de tu presentación, me la puedas hacer. Por ejemplo, si necesitas escoger el artículo, ¿cómo lo vas a hacer? Y recuerda que para la segunda exposición voy a escoger algo referente a tu investigación. ¿Ya? Te voy a proponer varios artículos que esté ya de acuerdo a tu investigación, es decir, una síntesis orgánica aplicada a la catálisis de hidrógeno o catálisis de oxígeno. ¿Te parece? Ya. ¿O tú quieres buscar uno por tu cuenta para el segundo informe? ¿Para la No, sí segunda me parece. presentación? ¿Ah? Sí me parece. Ya. Si quieres también, si tienes dudas, los vamos discutiendo uno por uno. A ver cuál te parece mejor. Ya. ¿Ya? Igual todos los papers, todo lo que suba, lo voy a subir a la plataforma. Si tienes algún día problemas para entrar a la plataforma, me mandas un correo y te los mando por correo electrónico. Igual que las presentaciones. Si algún día, no sé, estás justo estudiando y tienes algún problema en la plataforma o, por ejemplo se cae el internet en Iquique como pasó el otro día que se cayó en Tocopilla, Arica, Iquique. Sí. No, solo en Antofagasta no se cayó. eh, Te los puedo enviar hasta por tu WhatsApp. ¿Ya? Ya, profe. Sí. Y tú cualquier duda, consulta, me la haces llegar. Nosotros quedamos ayer en esto, ¿cierto? Quedamos ayer en en lo que es introducción a las reacciones controladas por transferencia de masa. Nosotros vimos que la transferencia de masa o las reacciones electroquímicas se describen
así la velocidad de reacción en reacciones homogéneas o heterogéneas. Nosotros vimos que para lo que corresponde a tu unidad de investigación y en general las personas que van a tomar esta asignatura a futuro probablemente van a ver catálisis heterogénea, que va a ser o producción de hidrógeno, producción de, producción de oxígeno o alguna catálisis asociada en estado sólido, donde vamos a ver que si existe, si predomina las reacciones, la velocidad en las reacciones, en una reacción heterogénea, vamos a saber que las reacciones homogéneas se encuentran en equilibrio, por lo tanto, las que van a estar produciéndose continuamente van a ser las heterogéneas. Y las concentraciones superficiales en la cara del electrodo controlan todos los procesos faradaicos. ¿Ya? Probablemente después vamos a estudiar la eficiencia faradaica, es decir, que vamos a calcular la eficiencia de tu proceso. ¿Ya? También, posteriormente, para lo que vas a hacer tú, se puede ver el mecanismo de reacción y ver un mecanismo de reacción, si estamos yendo por un mecanismo de reacción más eficiente o menos eficiente. Y también podemos ver, comprobar eso con la eficiencia faradaica. Vimos que las reacciones en sí, las reacciones faradaicas, las reacciones heterogéneas, aquí, Rxn, son igual a la reacción por transferencia de masa y por lo tanto es igual a la corriente dividido en el número de electrones por la constante Faraday y principalmente por el área. Pero tú vas a ver que en muchos artículos está el flujo de corriente, J, ¿ya? En vez de el área con la corriente. Porque si yo tengo electrodo más grande, más chico, ¿cómo lo puedo comparar? Con el flujo de corriente, que tiene que ser semejante. ¿Ya? Entonces, como digo, la transferencia de masa es el movimiento de un material hacia la superficie del electrodo cuando se le aplica un potencial. Está yendo a la superficie. ¿Ya? Y como vimos en la clase pasada, este movimiento hacia la superficie del electrodo puede ser regido por migración, que nosotros los evitamos que exista la migración por lo que es el contraelectrodo, ¿ya? Y la migración también la podemos compensar también se compensa con un electrolito soporte que tiene que ser por lo menos 100 veces más concentrado que el analito que queramos medir o que esté haciendo la reacción. Por ejemplo, y también vimos que en clases anteriores que el electrolito soporte tiene que tener un potencial amplio donde éste no se oxida ni se reduzca. Por lo tanto, por ejemplo, no podemos utilizar hierro, porque el hierro se oxida y se reduce fácilmente, ¿o no? ¿Tú recuerdas qué electrolito soporte yo podría utilizar para evitar la migración? ¿Bien? No, no me acuerdo. ¿Qué elementos de la tabla periódica no se oxidan y se reducen fácilmente? Los cloruros, todos los halógenos, menos el flúor y el yoduro. ¿Por qué? Porque estos contaminan la superficie, se adhieren, ¿cierto? Tampoco el yoduro, porque cuando se Sí. forma yodo, eh, te dije que se formaba como una pasta, y es bien bonito. Registras los voltamogramas y después ves que tu electrodo quedó ese color como rojo, como un rojo oscuro, no sabría decirlo, como este color, más que nada, pero más oscuro, como el que está aquí, el de la Ujú. cortina. Así quedaría tu electrodo, porque cuando se forma yodo, y un contraión podría ser los potasios o los sodios, ion sodio, ¿ya? Con eso evitamos que las reacciones se rijan por la migración. Otro aspecto que controla el flujo de corriente es
la difusión. Y la difusión ocurre naturalmente. Siempre va a difundir. Siempre va a difundir una especie en la solución. Eso lo vemos desde niños chicos. Desde que preparamos un jugo en sobre. Que vemos que se empieza a difundir el jugo. Pero también puede estar regido por lo que es la convección. ¿Ya? Porque si yo tengo una convección aleatoria, me va a contribuir en la corriente de manera aleatoria. No sabría cómo, no tendría un factor de cómo corregir mi ecuación para que considere lo que es la convección, como lo vimos en una ecuación anterior, que incluía el factor de convección. Pero también el factor de convección lo podemos, eh, lo podemos controlar por un electrodo rotatorio, donde podemos controlar la velocidad con que gira mi electrodo. Siempre y cuando tiene que ser en un vaso, en un vaso precipitado, donde no choquen ni perturban las ondas. Donde la onda llegue aquí y entre comillas muera. Se pueda, por ejemplo, si en un vaso muy pequeño van a chocar muchas veces la onda y vamos a tener un factor de convección equivocado. Vamos a tener una fluctuación laminar mucho mayor. En vez de ser un flujo laminar que se va produciendo, va a ser un flujo turbulento. ¿Ya? Y vimos que la ecuación eh, que rige, que se ve influido el flujo de corriente J, se rige por la ecuación de Nernst-Planck, escrita por la transferencia unidimensional, o sea, en una dimensión, a lo largo del eje X. Hasta el momento solo hemos visto ecuaciones que se rigen por el eje X de la distancia, donde aquí podemos ver lo que es el factor de migración, el factor de difusión y la convección, ¿cierto? Yo tendría que eliminar estos dos factores para hacer los cálculos que yo estime conveniente. Como vimos, J es el flujo de corriente, siempre es mol por segundo por centímetro dividido por centímetro al cuadrado, y X es la distancia del electrolito hacia la superficie del electrodo. D es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión no se calcula cuando es un electrolito nuevo, pero lo vemos a través de una comparación. Nosotros, si estuviéramos en lo que es netamente clases presenciales, haríamos una clase donde tú calcularías la difusión, pero de un electrolito ya conocido, ¿ya? Ya conociendo el área, ya conociendo la concentración, etcétera, etcétera. Y la difusión siempre va a ser en centímetro al cuadrado por segundo. Y este va a ser la gradiente de concentración. Tú recuerdas por una imagen anterior, donde entre más alejado de la superficie del electrodo, mayor es la concentración, entre más cerca va disminuyendo ya que la especie se va oxidando o reduciendo en la doble cama en la superficie del electrodo. ¿Ya? Y C es la concentración, ¿ya? Pero la concentración en mol por centímetro al cubo. ¿Por qué centímetro al cubo? Para tener las mismas unidades y de litros a centímetro cúbico, ya que la difusión está en centímetros, el flujo corriente en centímetros, la velocidad en centímetros y así simplificamos la ecuación. ¿Ya? Vamos a ver que la velocidad también está en centímetros por segundo, sí, pero esto se mueve siempre a lo largo del eje X. ¿Ya? Entonces ya conocemos todas las variables de esta ecuación. En general también vemos lo que es lo que nos compete, que es la difusión, Z, número de electrones, N, F, constante de Faraday, R, constante de los gases ideales, pero la constante que mm, en unidades que nos competen. T, temperatura,
D, difusión, C, concentración y aquí gradiente de la concentración. El analito más usado para estudiar esto es el hexacianoferrato de hierro 2, hierro 3, ¿ya? Ya que es un ion completamente reversible, es decir, que podemos hacer estudio tanto para la oxidación como la reducción, ya que como vamos a ver a futuro, vamos a ver especies que solamente se oxidan, especies que solamente se reducen, especies con más de una oxidación y con las mismas reducciones o con más reducciones que oxidaciones. Podemos ver, por ejemplo, tú que eres químico orgánico, la hidroquinona. ¿Tú recuerdas la estructura de la hidroquinona, Fabián? ¿De cuál? ¿Hidroquinona? ¿Sí? No, no la recuerdo. Esta molécula orgánica tiene dos hidroxilos, donde un hidroxilo se oxida primero y después el otro, ¿ya? Pero esta especie Ujú. va a ser tanto, se puede oxidar y reducir fácilmente. Vamos a ver las dos especies. Vamos a ver cómo sube la corriente, baja, pues se oxida el otro, la otra especie de hidroxilo y después se reducen los hidroxilos, ¿ya? También si llegas a corrientes muy negativas puedes ver un pico más, pero ese va a ser correspondiente al oxígeno. Hay que, siempre tienes que considerar que hay especies que pueden interferir en tu medida. Por lo tanto, tú tienes que ver la ventana de potencial que tú tienes que utilizar. Eh, ¿Tú recuerdas a qué yo me refiero con ventana de potencial? Para después no, para que me entiendas. No te acuerdas. ¿No era como un intervalo? Es un intervalo, sí. El intervalo de potencial que yo puedo trabajar, por ejemplo, de más un volt a menos un volt, ¿ya? Sí. O lo voy restringiendo a los potenciales que yo quiero analizar. Por ejemplo, Ujú. cuando utilizamos un electrodo de carbono vitrio, que es el más utilizado, uno de los más económicos para modificar, él detecta el oxígeno a menos 0,8 volts. Siempre, pero referente al electrodo de plata, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si quieres analizar una especie que esté a, a ese potencial, tienes que purgar la solución, añadir nitrógeno gaseoso o argón para que se vaya el oxígeno. Pero en el caso del hierro, no, porque están cerca de 0,2 volt la oxidación y 0,15 la reducción. Tú, por ejemplo, en un voltamograma, ¿tú sabes cómo ver si una reacción es reversible, irreversible o semi-reversible? No sé si lo hemos alcanzado a hablar. Creo que no, no tenía que ver con la linealidad, o no, que No, me parece que eso es un poco más adelante, pero te lo voy a explicar. Cuando hay un pico de oxidación y reducción, la diferencia de potencial que tienen que tener tiene que ser de 0, de, de 0,059 volts. Si este involucra a la oxidación o reducción de un electrón. Pero si son dos, se va dividiendo ese factor. Es 0, sería 0,28, aproximadamente 28,5. No, 0,29,5. Ya. Y así vamos disminuyendo. En general las reacciones involucran de 2 a 4 electrones, de 1 a 4 electrones, que diga. ¿Ya? Y acá se utilizó un electrolito soporte, que también puede ser usado, que es el sulfato de potasio, ya que el sulfato no se oxida ni se reduce fácilmente. Y
el potasio también no se oxida ni se reduce fácilmente. A veces se evita este electrolito de soporte cuando se quiere cuantificar los sulfitos en muestras reales, como el vino, ¿ya? Y también cuando se oxida hay que ver que no intervenga el oxígeno, que no, hay que hacer primero un blanco sin la muestra, ¿ya? Y se aplicaría una celda de tres electrodos, un cátodo de platino, es decir, un ánodo de platino, está usando de, un electrodo de trabajo de platino y aquí un contraelectrodo de platino. Se puede llegar a utilizar, sí, pero se intenta abaratar los costos en el electrodo de trabajo y un contraelectrodo de calomelano. Además, se puede proporcionar una agitación con el medio, ¿ya? Ya controlado con lo que es un electrodo de disco rotatorio, RDE, un electrodo rotatorio. Con esto vamos a ver que la velocidad va a corresponder tanto a la difusión como a la convección en este experimento y podemos ver que la distancia es igual a la dupla camada eléctrica. Y podemos ver que más analitos llegan a la superficie de solución del electrodo y no estará, cuando se utiliza un electrodo de disco rotatorio, no solamente está regido por la difusión, sino también por la difusión, por la convección. Generalmente cuando se analizan estos dos términos, tanto la difusión como la migración, como la convección, se tienen que utilizar velocidades de barrido muy bajas para alcanzar a ver el fenómeno de la difusión y para tener un fenómeno más estable, para ver todos los procesos cinéticos, ¿ya? Generalmente en los trabajos de disco rotatorio, RDE, estos electrodos rotatorios, se ven los mecanismos de reacción, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que maximizar la doble capa eléctrica. ¿Cómo yo podría maximizar, hacer lo más grande la doble capa eléctrica para ver los procesos difusionales y no solamente ver la convección? ¿Cómo yo hago más grande mi doble capa eléctrica? Ir aumentando la velocidad de barrido. ¿Cómo yo aumento la doble capa eléctrica? Si yo aumento la velocidad de barrido, no le doy tiempo a formarse, entonces la doble capa eléctrica Ahora se hace más disminuye pequeña. la velocidad de barrido. Sí, si yo la disminuyo, genera, va al otro potencial, genera, Sí, sí, era al y revés. sí, es que lo recalco siempre porque después a la hora de, es como que, si es más grande, tiene que ser la velocidad más grande, y no, al contrario. Entonces, ya. Y nosotros, por ejemplo, para medir en el electrón rotatorio, son experimentos para nosotros son lentos, ya que la velocidad de barrido máximo son 5 milivolts por segundo. Y generalmente un eh, electroquímico analítico que mide sustancias, mide sulfa- sulf- eh, sulfitos, mide oxígeno, mide glucosa en electrodos, estos, ¿qué va a pasar? Este, estos los ve a una velocidad de barrido de 100 milivolts, por ejemplo, 100 o 50. Y nosotros estamos midiendo máximo 5 y es como ya, pongamos, es lo máximo. Hay muchos que ocupan dos o generalmente uno ocupa uno para ver el mecanismo difusional, 1 milivolt por segundo. Es decir, el proceso de estudio que nosotros tenemos es 100 veces más lento el experimento para ver completamente lo que está pasando en la interfase. Ay,
O Fabián, ¿me puedes esperar un minuto? Sí, Se me está acabando la batería y el cargador de mi hijo se murió, así que le pasé el mío, ahora que está en clase. Vuelvo al sí, tiro. Ya, Fabián. Entonces, cuando vemos que la difusión es lineal, una difusión planar, vemos que rige por esta ecuación. ¿Ya? La velocidad de reacción por transferencia de masa. Difusión, concentración fuera, fuera de la doble camada eléctrica, es decir, la concentración inicial, la que tú ya conoces, menos la concentración que se encuentra en la doble capa eléctrica, y más en específico que se encuentran sobre la superficie del electrodo, dividido todo esto en la doble cama, el espesor de la doble capa eléctrica. ¿Ya? Y estos son los perfiles de concentración de la doble capa eléctrica. Son, son dos tipos. El uno corresponde a la especie que se oxida o se reduce, donde cuando llega a la doble capa eléctrica empieza a disminuir la concentración ya que se empieza a oxidar o reducir, y la especie oxidada o reducida que emerge del electrodo. Vamos viendo que estas ecuaciones sólidas, las líneas sólidas son las concentraciones reales y las concentraciones ideales o teóricas son en las líneas punteadas, hasta las líneas que tenemos. Suponiendo este es la cara del electrodo. Por lo tanto, nuestra ecuación, lo experimental como tanto lo teórico, tienen un cierto rango de coincidencia dentro de la doble capa eléctrica. ¿Ya? Entonces, dado que la doble capa eléctrica a menudo se desconoce, es conveniente cambiarlo por el coeficiente de difusión, ¿ya? Que es una constante, como la podemos ver acá. Es difusión por por la constante de la masa y queda en esto. Si vemos anteriormente, este proceso estaba regido por la difusión dividido por la doble capa eléctrica. Por lo tanto, la ecuación de velocidad quedaría de esta manera. Pero nosotros tampoco sabemos con certeza las concentraciones de fuera del electrodo o intermedio, ¿ya? Por lo tanto, la constante proporcional MO
se denomina coeficiente de transferencia de masa, en unidades de centímetro por segundo. Estas unidades derivan de lo que es viscosidad y concentración, pero también se puede considerar como flujo de volts por segundo por unidad de área, que es centímetro al cuadrado. Por lo tanto, las ecuaciones 1.41 que iba anterior y la 1.45 se toman la corriente de reducción como positiva. Es decir, que la concentración fuera de la doble capa eléctrica es muy superior a lo que está sobre la superficie. Y entonces la velocidad de nuestra ecuación, de nuestra reacción por transferencia de masa, está regido por corriente dividido en número de electrones por la constante Faraday por el área del electrodo. Así nosotros vemos la concentración general, también sirve para lo que es la reducción, antiguamente lo vimos con la oxidación, pero en el caso particular, al principio la concentración de nuestro electrolito reducido es cero. Por lo tanto, me queda esta, la concentración de la especie reducida sobre la doble capa eléctrica, ya que, como vimos en el ejercicio anterior, se estaba reduciendo la especie. Y nosotros podemos seguir disminuyendo, como estaba la corriente, se va multiplicando tanto los números de mol, los números de electrones, la constante Faraday, el área por la constante. Y como vimos allí, la constante inicial es muy superior a la concentración sobre la doble capa eléctrica. Por lo tanto, la concentración inicial de la especie oxidada menos la concentración de la especie en la doble capa eléctrica es aproximadamente cero. Y se va a ver aproximadamente igual a lo que es la corriente, pero la corriente límite, ya cuando la especie se oxidó o se redujo. ¿Ya? Nosotros podemos ver que el flujo de corriente tiene alguna limitación en su proceso, ya que la difusión es planar, la difusión conveccional, como en un rato lo expliqué, solamente se da en microelectrodos, con lo cual por lo menos en la unidad no está disponible. Y el proceso de electrodos se produce a una máxima velocidad, un conjunto, dado las coincidencias de transferencia de masa, porque se reduce tan rápido como se puede llevar a la superficie, según las ecuaciones anteriores. Y podemos ver esto para la concentración de la especie en cero. Y podemos ver que la concentración eh, en la superficie del electrodo es esto, ¿ya? Así como la concentración de la especie oxidada en la superficie del electrodo está relacionada linealmente con la corriente y varía solo con la concentración inicial cuando la corriente es cero. Esto es significativamente que la corriente va a ser igual a la corriente límite. Por lo tanto, podemos reemplazar todo esto a la ecuación de Nernst que ya conocemos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando la concentración de la especie, cuando la especie, podemos ver, ya podemos ver esta ecuación. Y podemos ver tres casos. El primero es cuando la especie reducida está ausente, es decir, que solamente tenemos la especie oxidada y vamos a comenzar a reducir. Por lo tanto, la concentración de la especie oxidada es cero y la concentración de la especie sobre la doble capa, sobre el electrodo es cero. Tenemos que la concentración de la especie reducida sobre la superficie del electrodo es igual a la corriente dividido por la constante Faraday por el área dividido por la constante de transferencia de masa. ¿Ya? Y y cuando entonces combinamos las ecuaciones anteriores, la 11 y la 13, tenemos esto.
¿ya? Con la ecuación de Nernst. Y en la siguiente figura que vamos a ver, vamos a mostrar la gráfica de la pendiente de la relación corriente potencial y cuando la corriente es la mitad de la corriente límite, es decir, cuando está en equilibrio, nosotros vemos que el potencial en equilibrio es la mitad, por lo tanto la corriente va a ser la mitad, y vamos a ver que solamente está regida por esta ecuación, ¿ya? Ya que vemos, ya que se anularía esto y queda igual a esta ecuación. Entonces, ¿cómo sería nuestra especie? ¿Cómo sería el voltammograma? Corriente en el eje Y, potencial en el eje X. Si fuera una, si fuera perfecto, la corriente no se oxidaría, no se reduciría, que diga, hasta que llega al potencial de reducción, empieza a subir hasta que llegue a la corriente límite y se debería mantener. Nosotros en la vida real no veríamos esto. Este iría subiendo y después, porque la difusión no es tan eficiente, va a ir bajando hasta que llega a la corriente límite. Pero la corriente límite, o futuramente llamado la corriente pico, va a ser igual, va a ser nuestra corriente límite. ¿Ya? Donde aquí podemos ver el potencial en equilibrio y podríamos ver acá experimentalmente cuál es la corriente de equilibrio. En la B vemos la relación del potencial versus el logaritmo de la corriente. Y vemos que este es lineal, por lo tanto se representa en esta ecuación. ¿Ya? Entonces, donde el potencial en equilibrio es dependiente de la concentración del analito y por lo tanto característico del sistema redox, la ecuación se regiría por esto. ¿Ya? Y cuando el sistema se ajusta a la gráfica que vimos anterior, en la figura B, esta, nosotros podemos ver que va a ser que la pendiente tiene que ser igual a 59 milivolts por número de electrones que esté ocurriendo la reacción. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería una constante que veríamos en nuestra ecuación. Es decir, que si da un valor de 0,0591 volts por número de electrones, la ecuación es reversible. Cuando es superior hasta 75-80 milivolts es semi-reversible, y cuando es muy superior o no ya es irreversible. ¿Ya? Y cuando anterior vimos la transferencia de masa, cuando solamente había la especie oxidada y no reducida, acá en el caso B vamos a ver en este proceso cuando la especie está tanto oxidada como reducida. ¿Ya? Cuando estén tanto el hierro 2 como hierro 3 en este, por ejemplo, la ecuación se va a regir por esto. ¿Ya? Siempre y cuando la concentración de oxígeno y la concentración oxidada de la especie oxidada y de la especie reducida sea la misma. Se va a regir por esta ecuación. Y tanto en los ánodos como cátodos, vamos a ver lo mismo anterior que vimos anteriormente. Vamos a ver la misma relevancia, pero acá cuando esté en el equilibrio vamos a considerar tanto la corriente catódica como la corriente anódica. ¿Ya? Y acá se va a ver de esta manera. Vamos a ver un potencial en equilibrio, potencial cero, donde no está ocurriendo nada. Y para nosotros va a ser más difícil ver el potencial en equilibrio, tanto de la oxidación como reducción, tanto como de la parte anódica como la catódica.
Y por último, vamos a ver cuando el analito es insoluble, cuando se engluda sobre la superficie del electrodo. Vamos a ver que la ecuación de Nernst va a ser directamente proporcional a la especie oxidada y vamos a tener la misma ecuación que en la primera vez. Vamos a ver esto y vamos a ver y ver el sobrepotencial de la transferencia de masa, que va a ser el potencial que se aplicó menos el potencial en equilibrio, ¿ya? Y por lo tanto, el sobrepotencial va a ser igual a esto, ¿ya? En la polarización, cuando la corriente sea igual a la corriente límite. Entonces, por ejemplo, vamos a ver igual que en el primer caso, que llega a la corriente solamente parte del potencial en equilibrio y después se engluda, va variando la concentración y vamos viendo que cuando se engluda, cuando es insoluble la parte reducida, vamos a ver como en el primer caso que solamente va a estar la especie reducida, pero no va a llegar, no va a aumentar su señal eléctrica, ¿ya? Y por lo tanto, las condiciones pequeñas de desviación del potencial son característicos de corriente sobre potencial, es lineal y vamos a poder calcular la corriente límite a través de esta ecuación y por lo tanto vamos a ver también la resistencia de la masa, ¿ya? Vamos a poder calcular con la corriente límite y las constantes la resistencia que está ocurriendo. Esto va a ser todo por el día de hoy. El día jueves vamos a ver lo último eh, de este módulo. La próxima semana vamos a ver el módulo 2 y el jueves vamos a ver los ejercicios. ¿Ya? Ya, profe. Entonces nos estamos viendo. Cuídate. Chao, chao. Chao.